Grabación. Y bueno, grabación y transcripción ha empezado por usted. Informe de todos los... se está grabando y bueno, esta es la directiva de privacidad. Vamos a estar realizando una grabación de la clase del día de hoy. Vámonos a la presentación de nuevo. Y, eh, y bueno, entonces estaba hablando inicialmente de lo que es capacitación, que es la primera palabra del título de la clase de hoy. Capacitar es poder lograr competencias que no se tienen o poder mejorar el nivel de una competencia que se tiene en un nivel tal vez no todavía el deseado. Entonces tú puedes capacitar a través de un curso. Mando a la persona a un curso de 16 horas, de 8 horas, de 24 horas, de 40 horas, todo depende del contenido. Y la persona, después del curso, debe haber adquirido una nueva competencia, una nueva capacidad. Puedo capacitar también a través de la asignación de labores de una persona que esté incapacitada, por ejemplo, por temas de salud o que de repente se va de vacaciones. Entonces, sus responsabilidades las distribuyo entre dos profesionales que están en proceso de formación. Muchas veces se utiliza la categorización junior-senior. ¿Ok? O ingeniero uno, ingeniero 2, ingeniero 3, por ejemplo, como para establecer el nivel de ese ingeniero, nivel de ese profesional. Entonces, la capacitación va a permitir el desarrollo de competencias y por ende el desarrollo de la persona dentro de lo que es el mapa de la organización. Esté donde esté esa persona en la organización, muy importante es que las personas, digamos, sin hablar de buenas, regulares o malas, las personas cumplen o no cumplen sus objetivos, sus metas. En otras palabras, no es regular. O cumples o no cumples. Es dicotómico el tema. Entonces, todas las personas en una organización que sea inteligente tienen responsabilidades que cumplir. Y estas responsabilidades no son chéveres, bueno, buenísimo, sino vienen dadas por números. En otras palabras, si hablamos de un vendedor, el vendedor va a tener, digamos, un volumen de ventas que realizar mes tras mes para un total anual. Entonces, ese vendedor tiene que colocar en el mercado productos de la compañía por 3.900 millones de pesos anuales. En otras palabras, va a estar vendiendo del orden de 300 a 400 millones de pesos mensuales en forma redonda, ¿no? Si cumple al final del año con el número, eso es lo que se esperaba. Vendió sus 3.900 y un poquitico. No es que se le felicita, es que cumplió. Cuando hablamos de una persona realmente que hay que felicitarla, hay que empezar a tomarla en cuenta, cuando esos objetivos se exceden. Esos objetivos, esos números a lograr, por lo general lo establece la gerencia y puede compartirlos o pueden desarrollarse en forma con el que nos tiene que lograr como tal. Y hay una, digamos, evaluación de alguna forma u otra que se le realiza a esta persona a lo largo del año, una evaluación que desde un punto de vista es muy estructurada, como la evaluación asociada al cumplimiento de los objetivos, a exceder los objetivos, pero un profesional, sobre todo cuando digamos, se le está desarrollando con miras a que asuma posiciones de liderazgo, tiene que poseer ciertas competencias de carácter blando, liderazgo, oratoria, trabajar bajo presión, control de estrés, ese tipo de cosas. Y también cosas como, por ejemplo, la proactividad, su disposición siempre a estar disponible para trabajar en equipos de trabajo, resolver problemas de la organización. Entonces, las evaluaciones, de alguna forma u otra, aun cuando van a ver esa parte estructurada, que es muy fácil, si cumplió o no cumplió o excedió las ventas, también van a permitir levantar con calificaciones por, digamos, miembros de la organización, una serie de indicadores de esta persona. Esa evaluación vamos a ver que se llama la que yo más conozco, la que considero que es una de las mejores, es lo que llaman evaluaciones 360, y va a ser algo muy importante para establecer los rangos salariales de las personas. Comencemos rápidamente con lo que son las
necesidades de capacitación, algo que vimos al principio. Hay unos gaps o brechas. La palabra gap es lo mismo que una brecha. Entonces, una persona que está ejerciendo un cargo tiene que tener cierto nivel de conocimiento de Excel. Entonces, bueno, se le hace algún tipo de evaluación donde se le califica de 1 a 10 y resulta que la persona que debería tener un nivel 8, un nivel 9, tiene un nivel 6. Hay una brecha entre 6 y 8, 9. Entonces, a la persona hay que darle una capacitación. En Excel avanzado, a lo mejor, que es lo que le falta. Si está muy básico su conocimiento, entonces su nivel de conocimiento es de 2, 3 y necesita 8, 9, entonces la brecha es mucho más grande, entonces necesita más capacitación. Eh, las capacitaciones también perdón, las necesidades de capacitación las puede detectar lo que son las encuestas de clima laboral, cuando se le pregunta a las personas acerca de sus supervisores, acerca de la empresa, acerca del beneficio, cómo la empresa se porta con cada uno de ustedes. Y típicamente si se les capacita o no, o si se sienten que reciben suficiente capacitación, y si no, ¿qué capacitaciones consideran que les hacen falta? Entonces, una persona que conoce mejor que nadie sus brechas en una organización donde uno puede decir, oigan, no sé nada de presupuesto y trabajo en finanzas. Necesito un curso de presupuesto urgente. En muchas organizaciones, la gente no declara sus falencias. Tampoco declaran un problema en salud, porque entonces de una vez la organización los pone en la mira y entonces a la primera posibilidad sale de ellos porque no conocen, sale de ellos porque no saben, sale de ellos porque no tienen el conocimiento que se necesita o simplemente porque tienen un tema de salud. Entonces, las encuestas de clima laboral son fuente importante para la necesidad de capacitación. Este, los datos de desempeño. Cuando las personas cumplen o no cumplen sus objetivos. ¿Por qué no lo cumpliste? Oiga, porque es que si yo manejase SAP, que es el sistema ERP de la compañía, yo no tendría que invertir tanto tiempo en el desarrollo de ciertos informes que SAP ya tiene prácticamente preestructurado. Pero como no conozco SAP, como no se me ha capacitado en SAP, entonces resulta que no cumplo con esa labor administrativa. Entonces, es fácil a través de esos datos de desempeño poder detectar. Porque cuando una persona no cumple con un objetivo, es por algo, ¿ok? Es por algo, por lo general, de conocimiento o de recursos. La persona tiene que viajar mucho, pero entonces la compañía no tiene vehículo y bueno, tiene que irse en autobús y entonces pierde tiempo porque los autobuses no salen a la hora que uno necesita, no puede planear las rutas de ventas como quisiera, etcétera, porque no hay vehículo. Pero si hubiese vehículo sería mucho más fácil, muchísimo más fácil. Entonces, bueno, un ejemplo, un incremento de 15% en ventas tras capacitación enfocada y dirigida. Ahí vamos a ver, evidentemente, mejora en los objetivos parciales, después de una capacitación que está bien enfocada y dirigida al logro de objetivos como tal. Desarrollo de competencias clave. Todo puesto, toda persona en una organización, no la persona como persona, el puesto requiere de ciertas competencias que puede o no tener la persona. Siendo las competencias, las habilidades, conocimientos o actitudes, que son, digamos, habilidades de tipo blando, características de corte de personalidad que pueden ser adquiridas a través de capacitación. Modelos y planes, el uso de modelos reconocidos y personalización mediante planes de desarrollo individual. En muchas organizaciones, cada persona tiene un plan personal, porque las brechas y las características, a pesar de que las tres personas tengan el mismo puesto, comprador, las tres personas son diferentes. Lo que llaman aprendizaje 70-20-10, 70% experiencial, 20% social y 10% formal. Entonces no lo tienen que malinterpretar. La profesión adquirida a través de la formación académica en la universidad evidentemente es formal y en estos momentos forma parte del, digamos, 60% de lo que es su formación.
hay un alto componente social y experiencial porque todos ustedes trabajan, entonces están adquiriendo experiencia sobre una base diaria. Pero hay algo que es vital, que uno puede saber mucho, puede tener muchísimo conocimiento en la cabeza, pero si socialmente no es capaz de enfrentar una situación que requiere el apoyo de terceros o la colaboración de terceros, es posible que el trabajo no se cumpla. ¿Ok? Eso es como ser profesor. Ser profesor no es pararse, pegarles cuatro gritos, decirles que ustedes no entienden. En algunos ambientes hasta se les insulta de una manera muy subjetiva. Y entonces uno sale de una clase diciendo, uy, ¿verdad que yo soy un bruto? La componente social le permite a un profesor, un buen docente, lograr de una persona que está llena de miedos, lograr aprendizaje. Y esa es la, digamos, lo que se espera en el caso de la profesión. Ustedes ya tienen el conocimiento, tienen su ingeniería, están haciendo su maestría mientras están trabajando, entonces va a haber un alto componente de experiencia, que es el conocimiento que otras personas tienen en su mente, en su diario para practicar, que lo han ido transformando a favor. Y eso se puede adquirir a través de la interacción. Evaluaciones 360. El objetivo de las evaluaciones 360 es que cuando las personas se les ha capacitado y han adquirido las competencias, teóricamente deben lograr mejores resultados en su trabajo. Entonces, hay muchos esquemas de evaluación. Un esquema de evaluación 360 toma en cuenta varias ópticas que vamos a ver en unos minutos. Sin embargo, el proceso se seleccionan los evaluadores. Ya vamos a ver que los evaluadores son ciertas personas muy en particular. Hay unos cuestionarios que estos evaluadores van a llenar para tratar de estructurar la evaluación y que la evaluación no sea algo subjetivo. Y posteriormente, esas calificaciones de distintas variables por cada evaluador de una persona se procesan y entonces se tiene la evaluación de 360 grados que digamos es en el entorno de la persona. Ya vamos a ver cuál es ese entorno que lo establecen los evaluadores como tal. Los beneficios de este tipo de evaluación es que no es la evaluación que yo les hago, por ejemplo, como docente, que les aplico una prueba, salió reprobado y chao. Profe, pero es que yo estudié y es que el problema es que dése cuenta que la redacción era muy compleja y yo no tengo muy buena vocabulario y usted utilizó un vocabulario muy complejo. Era necesario utilizar un vocabulario complejo en la evaluación. Alguien que no sea yo lo puede decir, no, no era necesario. Entonces, ahí hay una variable que afectó la evaluación de ustedes, que fue el vocabulario que yo utilicé, que hubiese podido evitarlo. Estamos hablando de un curso de capacitación y desarrollo y no uno no sé, de uso crítico del lenguaje. Herramientas, bueno, hay plataformas digitales para evaluaciones 360 que se pueden alquilar, se pueden comprar. Uno lo puede hacer de una manera muy sencilla usando simple y llanamente Forms de Microsoft, como los que estamos constantemente llenando en encuestas a la universidad o una encuesta manual que tiene la persona y que califica, como sea. ¿Ok? Evidentemente, esas herramientas y plataformas digitales facilitan la evaluación. Eh, es muy importante que las variables, cuando hay evaluaciones 360, las variables que categorizan a una persona, si se hace bien la evaluación y se da un buen feedback, una buena retroalimentación, esa persona va a mejorar porque sí. Si la persona tiene o recibe una evaluación en general que no es la apropiada, esa persona de alguna forma u otra se le va a hacer un plan de trabajo, porque la idea no es votarla y conseguir una nueva. La idea es que esa persona que conoce la organización, que ya tiene parte de la cultura, que ya conoce los gerentes, los laterales, los colaboradores, esa persona se mantenga. Pero para mantenerla tiene que lograr los objetivos que no está cumpliendo. ¿Cómo los va a lograr? Con un coaching, con una retroalimentación bien clara. Y entonces en 3 meses nos volvemos a ver. Y entonces yo me siento con la persona y vemos si el plan a 3 meses lo cumplió. Si lo cumplió, perfecto.
Si no lo cumplió, se ve que no ha cumplido y si es realmente, digamos, razón para que la persona pueda en un momento dado, si no termina de mejorar esa falencia, esa brecha, pudiera la persona perder su empleo. Pero la idea no es de entrada votar a nadie, sino como les decía, capacitar y desarrollar. Pero para capacitar y desarrollar, por ahí va metida evidentemente la evaluación. Y la parte salarial también, porque está muy asociada a esto. Bueno, hemos hablado desde un principio de cómo a través de la capacitación, a través de la asignación de tareas y labores de terceros, las personas mejoran sus competencias y evidentemente se sienten más felices, mucho más contentas y se sienten que están creciendo, que van hacia un lado. Que es muy desagradable, deprimente hasta cierto punto sentirte sin rumbo. Cuando digamos, las cosas van funcionando, vas cumpliendo las metas, se te está evaluando positivamente, recibes ese feedback de tus evaluadores, las personas, uno, se sienten bien, emocionalmente están llenas, y tercero, sienten que tienen un rumbo, y ese rumbo es hacia arriba en la organización posiblemente. Entonces, cuando hablamos de capacitación, bueno, hay muchas metodologías, sabemos, está la presencial, la en línea, lo que llaman blended learning, que es cuando mezclamos la presencial con la en línea. Los contenidos relevantes asociados al trabajo, actualizados, inteligencia artificial, análisis de datos, visualización de datos, toma de decisiones, cosas que tengan que ver con la labor de la persona. Este, Preferiblemente, muchas veces que esta capacitación se evalúe y no solamente se evalúe para saber si aprendí o no aprendí, sino que posterior a la capacitación se mide el impacto de esas nuevas herramientas y de esos nuevos conocimientos en mi práctica como tal. Y hay algo que se llama retorno en la inversión, que es que si la persona ahora vende más, si la persona ahora a través de su trabajo reduce la tasa de accidentabilidad de los trabajadores, alguien de recursos humanos, si de repente a través de un entrenamiento de sostenibilidad ahora la empresa va encaminada a la certificación ISO 14000 de ambiental, cualquiera de estos elementos se puede convertir en pesos. Entonces yo digo, bueno, ahora con esta certificación ambiental, la empresa va a tener beneficios fiscales, vamos a suponer, en algunos países los dan, cuando tú eres colaborador con el ambiente. Entonces esos beneficios fiscales me van a permitir a mí ahorrarme, vamos a decir, 50 millones de pesos anuales. ¿Cuánto costó la capacitación de los dos ingenieros ambientales de la empresa? Costó 5 millones de pesos. Entonces, 5 millones de pesos entre 50 da 0,10. O al revés, 5. Entonces, ¿qué significa? Que yo estoy recibiendo un beneficio de 50 millones por 5 millones que invertí. 10 veces lo que invertí lo estoy logrando en beneficio. Eso es lo que llaman el ROI, el Return on Investment, retorno a lo invertido. Y es un índice muy importante que se puede utilizar en capacitación, se puede utilizar en inversiones, se puede utilizar en prácticamente cualquier área de la y de la administración. Rangos salariales, equidad y competitividad. Esto es bien importante. Si yo tengo tres personas, María, José y Elena, las tres personas tienen el mismo cargo, compradores. Esas personas deberían ganar exactamente lo mismo, asumiendo que el salario es competitivo. Si una tiene más experiencia que la otra y habla inglés, posiblemente esa va a ganar más. ¿Cuánto va a ganar? ¿Cuánto debería ganar esa persona? Esa persona que a lo mejor no ha contratado aún. Eso lo establecen unas tablas donde ahí la gente especializada en esto es la gente financiera y la gente de gestión humana. Pero digamos, hay unos rangos de salario. Si la persona cumple con las competencias que se necesita para su contratación, el salario es 3,5 millones. Si la persona adicionalmente a eso tiene entre 1 año y 4 años de experiencia,
puede estar del orden de los 4. Todo esto está establecido en unas tablas que hace gestión humana con un presupuesto que la empresa va a tener para eso. Si adicionalmente a eso la persona, digamos, a finales de año cumple sus objetivos, la persona va a recibir no solamente el aumento por inflación, que es el estándar que le dan a todo el mundo casi que en Colombia, no hay mucha gestión humana en ese sentido, sino que adicionalmente a eso va a recibir un aumento del 10%, del 15%. eh, Todo eso lo establece finanzas para que no suban tampoco los costos en exceso. Las personas que no cumplen los objetivos reciben el mínimo, que es inflación. Y así hay una serie de variantes donde estructuradamente las personas empiezan a separarse en lo que son sus salarios eh, equitativos en un principio. Los rangos salariales los deben establecer las empresas haciendo investigación de mercado salarial. Porque si no tienes los salarios apropiados y eres una empresa importante que tiene competencia, uno de los elementos de la competencia va a ser buscar tu personal y llevárselo a través de ofrecer mejores salarios y beneficios. Hay bandas salariales. ¿Okay? Las bandas salariales es dentro de las cuales se mueven las personas. Una persona que apenas cumplió, que no cumplió los objetivos, no recibe aumento. O a lo mejor recibe solamente el aumento, digamos, de inflación. Por encima de inflación, entonces puede haber un rango donde si está en el curso de inglés, si está haciendo la maestría, tiene un 2%, hasta un máximo de un 5% si ya llegó al nivel deseado de inglés, un B2 Plus, o ya culminó la maestría. Por encima del 5% puede ser la persona que adicionalmente a lo anterior cumplió los objetivos y los excedió en un 20%. Entonces recibe más 3%. Los excedió en un 20%. Recibe otro porcentaje adicional. Entonces se establecen una estructura salarial que establecen estas bandas. Y esas bandas son claramente definidas. Se pueden explicar sin ningún problema. ¿Qué es lo que ocurre muchas veces por los que negocian el salario? Buscan buscan ahorrar pagando menos. Buscan envainar a alguien que en una empresa colombiana va a durar casi que el resto de su vida, si es una empresa mediana pequeña, con un estigma, un estigmata de un salario bajo entrando. Y eso lo va a matar porque la mayoría de las empresas medianas y pequeñas no aumentan sino por temas o de sindicato, peleas que se les va a la gente y deciden mejorar lo radical o simplemente inflación. No hay bandas salariales por objetivos ni nada. Bueno, esta sí la podemos saltar. Quiero irme a... Ok, ahí. Bueno, antes de irme a las láminas estas de que van a explicar como una especie de situación, quiero hablarles rápidamente. Talento como ventaja. Invertir en talento humano es muy importante. Capacitarlo para poder desarrollarlo. Si el talento está bien capacitado, las personas se sienten contentas. Si se le asignan responsabilidades asociadas a esas capacitaciones, así sean difíciles, así generen un estrés, es un estrés que se convierte en adrenalina y una adrenalina que genera así como un placer. El talento es un motor importante, clave del éxito de las empresas. Las empresas que invierten en talento, que tienen talentos y que se caracterizan no solamente por el producto, sino por su gente, son empresas de estas inteligentes de las que les vengo hablando de hace un tiempo. Una empresa busca retener su gente, no busca votarla, tampoco busca perderla, busca retenerla y va a buscar todas las formas posibles, habidas y por haber, para retener el personal. Y lo retienen a través de salario, lo retienen a través de un trato digno, justo, lo retienen dándole futuro a las personas, que las personas se sientan que hay un mañana, hay un pasado mañana y que puedan decir, oiga, yo me veo en 5 años en tal sitio dentro de la empresa, en 10 años me veo en tal sitio dentro de la empresa. Pero si una persona en 5 años se ve en el mismo sitio y en 10 años también, el problema no es la persona, el problema es la empresa.
Entonces, retener a la gente es muy importante porque perderla es costoso, tiene que volver a comenzar. La capacitación tiene que ser algo continuo, un proceso que continuamente tiene que haber. No siempre tiene costo, no siempre hay que mandar a las personas a cursos. Tú las puedes capacitar a través de lo que yo le decía, entrenamiento in-house, cursos que da alguien que sabe bastante de algo. Yo, por ejemplo, sé bastantico de inteligencia artificial y de visualización de datos y de analítica de datos. Entonces, yo soy un ingeniero en la empresa, yo puedo armar un curso para compañeros de trabajo donde vamos a aplicar estas áreas de conocimiento al área de compras, suponiendo que soy comprador. ¿Quién da el curso? Lo doy yo. ¿Qué es lo único que tienen que hacer? Descargarme de alguna responsabilidad para que con ese tiempito adicional yo pueda dar la capacitación. Y las personas que lo tomen, hacer el esfuerzo de aprender y buscar que la empresa certifique el curso como dado internamente. El 80% de las empresas con programas de capacitación y de talento humano superan siempre a la competencia. Es una carrera que van a ganar siempre, sobre todo cuando la competencia no tiene este plan. Quisiera hablar un poco en este ejemplito que le estoy colocando acá. ¿Ok? Esto es por decir un área de compras, ¿no? Quiero hablar un poco de esa área de compras. Aquí tengo a 3 compradores productivos y pudiéramos decir que toda esta área que está acá es un área de compras. Fíjense que aquí también dice el de arriba, también habla de que es un comprador productivo. Ahora, qué es para mí en este ejemplo un comprador productivo? Un comprador productivo es un comprador que negocia, por ejemplo, materias primas, que negocia componentes que van en el producto. Vamos a suponer que yo fabrico televisores. Entonces, este comprador que está acá negocia a lo mejor con las empresas A, B y C componentes electrónicos. Como lo que estamos haciendo son televisores, las componentes electrónicas son parte del televisor. Entonces, un comprador productivo, compra, negocia y compra para el proceso de producción, digamos, botones, cableados, hechos para esta marca de televisores, marcos plásticos. Negocia, por ejemplo, las bases, negocia los controles, negocia todas las piezas que arman el control. Este que está acá negocia a lo mejor todo el material logístico donde se empaca el televisor para su despacho. Este otro comprador productivo a lo mejor que requiere más experiencia, más conocimiento, por eso es que es un comprador productivo 2. Este es como decir el senior, y estos que están acá abajo son junior. Compra a lo mejor componentes más difíciles con proveedores más grandes. A lo mejor las negociaciones las hace en chino o en japonés o en inglés. Este comprador es multilingüe, tiene maestría, tiene ya 10 años con la compañía, por eso es que es el comprador productivo 2. Ahora, ¿qué hacen estos compradores que están de este otro lado? Que son compradores no productivos, en este ejemplo. Bueno, estos compradores no productivos compran, por ejemplo, el material de limpieza con el que se limpia la planta, compran la gasolina que se le coloca a la planta eléctrica. Estos negocian el contrato de mantenimiento de los elevadores de carga, eh, compra el papel higiénico de los baños, compran la comida para el comedor, compran los uniformes del personal, por eso es que son no productivos. Estos negocian lo que de alguna manera va a ser un costo directo, por llamarlo así, y estos que están acá negocian, digamos, lo que son los costos indirectos. Pueden verlo de esa manera. ¿Ok?
el gerente de compras, digamos, es el que se encarga de toda esta operación de compras para la planta. Mientras que el supervisor de compras no productivas, fíjense que no es gerente, es supervisor, él tiene a cargo compradores, funciones muy parecidas a las de compras, pero que son de unas compras no tan importantes como son estas compras de costo indirecto. Entonces, ¿qué son estas pepitas que estoy colocando acá? Digamos, son competencias varias. Fíjense, por ejemplo, tienen este junior que tiene esta competencia, tienen este junior que tiene estas dos competencias, tienen este otro junior que tiene tres competencias. Este comprador productivo tiene también tres competencias, pero vamos a suponer que por alguna razón las competencias grises son más importantes que las rojas. ¿Ok? Son más importantes que las rojas. Entonces, claro, este comprador productivo 2, porque tiene dos grises y una roja, y el más importante o el más capacitado de los juniors tiene dos rojas y una gris. Fíjense que el gerente de compras tiene muchas competencias grises y una roja, tiene seguramente más experiencia, muy seguramente fue comprador productivo 1, fue comprador productivo 2, ahora es el gerente, muy seguramente pasó por otro sitio previamente, y así sucesivamente hasta eh, no el gerente de compras, sino el director de compras, que se encarga tanto de las compras directas como de las indirectas, de las compras productivas como. Entonces, si analizamos un poco esta explicación que les estoy dando, pudiéramos pensar que un comprador productivo, la manera como va a crecer será esta. De productivo sube a productivo 2. Si hablamos de los no productivos, igualito. De aquí sube para acá. O de repente pudiéramos pensar que de no productivo pasa a junior productivo. Pudiéramos decir que son rutas viables. Este comprador productivo 2, un camino, una ruta que pudiera tomar sería esta. Moverse en este sentido desde ser un comprador hasta ser un supervisor. También pudiera llegar acá este comprador que está acá. Sin embargo, todo dependiendo de cómo se movió, quien llegaría a esta posición sería el que más experiencia y mejores resultados tenga de ambos, que posiblemente pudiera ser el productivo. ¿Por qué? Porque el productivo fue no productivo previamente, fue junior productivo y después fue comprador productivo 2 y llegó a esta supervisión. De aquí salta a la gerencia de compras y finalmente a la dirección. Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo que yo he establecido acá son rutas, son rutas de cómo llegar a esta cima. Evidentemente, a medida que voy subiendo, también va subiendo esto y también va subiendo esto, los beneficios. ¿Ok? Este mapa es vital. Y uno cuando entra a una organización tiene que verlo, alguien se lo tiene que explicar. La organización muy seguramente los está preparando. Este director debe estar preparando al gerente o a otro gerente que va a ser el que lo reemplace. Este gerente de compras va a estar preparando a su, digamos, a su sucesor, ¿ok? A su reemplazo. Esa característica de preparar el reemplazo también es muy común en organizaciones desarrolladas. En empresas muy colombianas, muy nuestras, este director no prepara al gerente porque si no el gerente, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es esto? Le serrucha el carro, generando un vacío y un problema en la empresa porque la visión
no es de equipo, la visión es del individuo. Y eso es un problema. ¿Alguna pregunta acerca de esta explicación? Chicos, ¿están ahí? Chicos, Sí, profe. ok, perfecto. Bueno, veamos ahora cómo de alguna manera esto que está acá, esta ruta de la que estamos hablando, se va a ver afectada o influenciada por las evaluaciones. ¿En qué consiste la evaluación 360? Ahora, antes hablábamos de una evaluación del rendimiento del trabajador, si es bueno, si es malo, quién es mejor, etcétera, ¿no? Pero ¿en qué consiste la evaluación 360 y por qué se habla de 360? Se habla de 360 porque es una evaluación, digamos, completa. Es una evaluación donde la persona la evalúan de esta forma. La evalúan los 0 grados, los 90 grados, los, perdón, los, los 0 grados, los 90 grados, los 180 grados, los 270 grados y aquí están los 360. Entonces, fíjense, ¿quiénes lo evalúan? Te evalúa, como en todas partes, tu jefe inmediato. Tu jefe inmediato conoce tu trabajo, conoce tus objetivos, tiene que ver con la fijación de tus objetivos, conoce tus competencias blandas y no blandas para efectos de hacer tu trabajo. Él te va a dar una evaluación. ¿Quién más te va a evaluar? Te va a evaluar las personas que tienes a cargo. Si tienes personal a cargo, esas personas te van a evaluar. También te va a evaluar, digamos, compañeros de trabajo, que son igual que tú. Y te van a evaluar terceros, clientes y pagos. En algunos casos, te evalúa, por ejemplo, tu jefe directo, ¿ok? Te evalúan tus colaboradores. En este caso, digamos, horizontal, te evalúan clientes, partners, compañeros y te evalúa, muy importante, por acá, otros jefes, otros gerentes. ¿Ok? Un general, por ejemplo, del ejército, es jefe de un marinero de la Armada Colombiana. ¿Por qué? Bueno, porque es ejército, es la marina, pero este general, el otro es un marinero, entonces de alguna manera tiene que saludarlo militarmente. Entonces, por ejemplo, para lograr, eh, para lograr cerrar una negociación, este comprador a lo mejor tiene que ir al área de finanzas, porque tenía un objetivo de negociar una parte en $1.50. Y resulta que por más de que trabajó la negociación, por más de que negoció, resulta que no hay forma alguna de que el proveedor acepte $1.50. El proveedor se transó en $1.70. Y entonces, ¿qué tiene que hacer este comprador? Bueno, puede trabajar a través del gerente, pero pudiera ir directamente a hablar con el área financiera, explicarles la situación, explicarles la negociación, cómo la realizó, para ver si de repente hay alguna estrategia financiera para tratar de ablandar el proveedor y que se pueda negociar un poco más bajo de 1.70 o simple y llanamente conseguir la aprobación.
¿Qué pasa en una empresa nuestra? Si este comprador va a ir a hablar con un gerente de finanzas o con alguien en finanzas, este que está acá, que es el que tiene que ir y hacer eso, o el que cree que lo tiene que hacer, se va a sentir mal, desplazado, etcétera, cuando tranquilamente puede ser una función del comprador, actuando de una manera independiente. Entonces, hay organizaciones donde te ven muchas personas, donde te ven muchos jefes. Y entonces esos jefes muchas veces forman parte de lo que se conoce como un comité de desarrollo, dentro del cual están todos todos estos gerentes, incluyendo el jefe. Y entonces ahí ya no es tanto una evaluación 360, sino es algo que tiene que ver con el desarrollo de las personas. Entonces ahí se va a influenciar los futuros dictámenes de esta persona. Cuando una persona, a lo mejor el jefe no lo traga porque el jefe lo ve como una amenaza para su futuro, muy seguramente otras personas de la organización no lo van a ver así, sino que lo van a ver como algo muy positivo, esa independencia, esa proactividad del trabajador. Entonces, ¿qué pasa? A raíz de esas evaluaciones 360, ¿okay?, que se van a realizar, las personas van entonces a ser encaminadas a distintos sitios. Es posible, ¿sí?, que esta persona, en lugar de seguir dentro del departamento de compras, creciendo dentro del departamento, a lo mejor como supervisor de compras no productivas, se va a mantenimiento. Porque surgió una posibilidad que alguien del comité vio, el comité lo propone, el comité de desarrollo propone a esta persona y entonces esta persona, en lugar de seguir por este camino, se cambia de área. Y entonces queda bajo una función totalmente diferente. ¿Qué ocurre? Entonces, es posible que este gerente durante un tiempo se encargue a lo mejor de las dos funciones y esta persona, comprador productivo 2, este cargo queda vacío y posiblemente pueda ser ocupado con esta persona. Esta persona a lo mejor pasa a ocupar este cargo, ¿ok?, de una manera, digamos, de prueba. Aquí entra una persona nueva de la calle o una persona que venga de esta área no productiva, entonces el nuevo entraría es por acá. Y entonces la organización es dinámica, es dinámica. Las personas sienten que van para algún sitio, sienten que van para algún sitio. Porque si no sienten esa movilidad, no sienten esa movilidad, las personas simple y llanamente, se aburren, se fastidian y se van. ¿Ok? Entonces, cuéntenme, chicos, ¿qué comentarios tienen acerca de la clase? Natalie, súper. María Fernanda, ¿qué dice? O Leymar, o Paula. Es, bueno, muy buena clase. Me enseñó diferentes perspectivas y es chévere abordar la clase de esa forma. Okay. Esto está muy asociado con la clase anterior,
cuando estuvimos analizando el informe de Hayes. ¿Por qué? Porque a la final, algo importante, chicos, es que la puerta de entrada a esta organización, ustedes son los que tocan la puerta. Y después de que entran, entran en la molienda de la organización. Ustedes van a buscar un cargo en el área de ventas porque dicen que sienten que hablan bastante, que son buenos vendedores, que no sé qué. Bueno, vieron que el área de ventas no necesariamente es la mejor paga. Hay áreas dentro de las funciones de un ingeniero industrial que son mejores pagas en los niveles junior. Y ese análisis es el que ustedes tienen que establecer. ¿Ok? El que ustedes tienen que establecer. Como por ejemplo, decide vivir en pareja. Entonces, y tu sueño futuro es tener una familia con, no sé, con dos niños. Entonces te casas con una persona o vives en pareja con una persona que no quiere familia. Va a haber una frustración, porque tú quieres un futuro con familia, la pareja no quiere familia, entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a mantener allí? Sacrificar, porque es un sacrificio de vida. Muchas empresas son sacrificios de vida, chicos, son estériles, ni siquiera fisiológicamente, para lo que ustedes quieren a futuro, que es crecer, es ser grandes, tener un buen salario, tener oportunidades donde si yo nado fuerte, yo puedo ganarme la medalla de oro. Pero es que hay empresas, muchachos, donde ustedes, así sean nadadores olímpicos, güey madre, no salen de, es más, no hay ni piscina, no hay ni siquiera piscina. Entonces, la frustración realmente es inmensa. Entonces, revisen ese reporte, esa presentación que les di que constituyó la clase anterior, para que de entrada agarren hacia donde deben agarrar. Y después, internamente, entiendan estos procesos. Si la empresa donde ustedes trabajan actualmente no tiene procesos como estos que yo les acabo de hablar, no es una empresa inteligente. Es una empresa que simplemente les paga por una labor. Sí, es como que yo vaya a limpiar la casa de Carol Julián. Yo voy, me dan los instrumentos, la escoba, el trapero, los jabones, y yo vengo, voy, limpio la casa. Carol me paga 70.000 pesos por limpiar la casa y yo me voy para mi casa. Y ya. ¿Qué futuro voy a tener ahí? Ninguno. Simplemente tengo un jornal diario que algunos reciben en un jornal quincenal o un jornal mensual. ¿Pero cuál es el futuro? Ninguno. ¿Puede haber futuro? Sí, pero en otra empresa. O puede ser que ni siquiera se hayan dado cuenta de esto. Entonces, quienes se están castrando de ese futuro y ese crecimiento son ustedes mismos. ¿Qué opina Linda? Linda Michelle Spitia. Adriana. Lice Lorena. Bueno. Eduardo. Perdón, Andrés Eduardo, sí. Eh, pues sí, profe, o sea, esto es muy ideal, pero aquí en Colombia, pues la mayoría de empresas, ninguna aplican ese método ¿para qué? Para poder sobresalir.
Bancolombia, Grupo Nutresa, Alpina, Bavaria, Ingeomega, Grupo Argos, Clínica Imbanaco, Banco de Vivienda, Bimbo, Alcosto. Hay muchas fuentes, chicos. Muchas fuentes. Miren, aquí hay un ranking de mejores empresas para trabajar en Colombia. Si hablamos de, por ejemplo, en el área de energía, Ingeomega, Ismocol, en consumo masivo, Bimbo, Postobón, Juan Valdez, Bavaria, Colgate Palmolive, en retail, al costo, en construcción, Grupo Argos, Cemex. Si hay empresas, chicos. Lo que pasa es que tienen que no conseguirlas de casualidad, sino investigar y buscar allí. Borren este link. De verdad. Y fíjense, empresas según Computrabajo, ¿no? Entonces, búsquense otra fuente de paso de esto. Bueno, preguntas. Bueno, dígame. Ninguna. Dime, Paula. ¿Ninguna? No, profe, pues por el momento ninguna duda. Bueno, Lo chévere. único que quería preguntar era, pues, no el tema de la clase, sino de trabajos para el 30% de este Sí. corte. Ok. El examen va a estar asociado a esto, al análisis salarial. Hay algo adicional, creo que dimos antes. Yo les voy a dar como una listica para recordarles, y el 30% van a ser un par de casitos sencillos que se los voy a publicar para que los hagan. ¿Ok? Lo hacen en grupo y ya. Algo que está asociado a esto, que les sirve un poco para aplicar tanto esto como la clase anterior. ¿Ok? Entonces lo estoy publicando, yo diría, mañana. El examen es yo le coloqué la fecha. El examen es el 3 de junio. El 3 de junio. ¿Ok? ¿Pregunta? Bueno, chicos, entonces quedamos así. Se pueden ya retirar si quieren. Listo, profe, hasta luego. Gracias. Chao, Noche. profe, gracias. Bueno, profe, hasta luego. hasta luego, se me portan bien, se me cuidan. Yo voy a escuchar musiquita mientras arranco la próxima clase. Gracias, profe. Me cuidan. It starts with one thing. I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to explain in due time.
All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away. So unreal. Didn't look out below. Watch the time go right out the window. Trying to hold on to didn't even know or wasted it all. Just you go. I kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to be will eventually be a memory of a time I tried so hard and got so far. But in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. But in the end, it doesn't even matter. One thing, I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to remind myself how I tried so hard. In spite of the way you were mocking me, acting like I was part of your property. Remembering all the times you fought with me, I'm surprised it got so. Things aren't the way they were before. You wouldn't even recognize me anymore. Not that you knew me back then, but it all comes back to me in the end. You kept everything